Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mis notas católicas. En este video te voy a enseñar cómo hacer una manilla con las medallas de San Benito. Y sí, los católicos podemos usar manillas con medallas de santos, siempre que se haga con la intención correcta de fortalecer nuestra fe. Lo que la Iglesia no aprueba es que usemos las medallas como amuletos mágicos. Esto es superstición y muy contrario a nuestra fe católica. Para saber más de este tema, consulta tu catecismo en el párrafo 2111. Y comencemos. Materiales que vamos a necesitar: hilo de nylon. Yo uso este número 18 y les aconsejo que además del número 18 se consigan uno más delgado, digamos un número 6, un número 9, porque yo solo tengo este hilo de un solo grosor y tendré que separarlo para que este hilo pueda pasar por los orificios de las medallas. Así que si pueden conseguirse uno más delgado, mucho mejor. A mí me gustan estos que vienen de varios colores porque dan un terminado así como en degradé. Obviamente también pueden conseguir estos en colores sólidos. Vamos a necesitar 2 tiras de hilo. Una tira corta, que es donde vamos a meter las medallas, y una tira más larga, que es con la que vamos a hacer los nudos. La tira corta yo uso 50 centímetros y la tira larga uso 100 centímetros, pero pues estos tamaños varían de acuerdo al grosor de tu muñeca. Vas a necesitar 5 medallas de San Benito, 6 cuentas separadoras, 2 argollas, 2 cubiertas de aplastacuentas y un broche tipo langosta, tijeras, alicates de joyería para abrir y cerrar las argollas, una base para tejer pulseras o también puede ser cinta transparente o una tabla con pinza, lo que tengas a mano para que sostengas el hilo. Una vela o un encendedor para sellar los extremos del hilo y aguja. Bueno, vamos a preparar la base de trabajo. Vamos a sujetar el hilo en nuestra base para tejer, o si no tienes base para tejer puedes usar una tableta con pinza o simplemente cinta adhesiva. Entonces aquí voy a sujetar el tamaño más corto, el hilo más corto es el que vamos a sujetar. Y como les comenté antes, yo solo tengo hilo de un solo grosor, así que tengo que separarlo en 3 partes para que pueda pasar por los orificios de las medallas. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a separar mi hilo en 3 partes. Enhebramos la aguja. Yo sé que venden unos enhebradores muy buenos que te van a ayudar a hacer esto mucho más rápido, pero pues yo no tengo ahorita uno a la mano, así que me tocó así al ojo. Pero háganse en ustedes la vida mucho más fácil y consíganse un enhebrador, porque como verán, el hilo de nylon se abre, entonces es mucho más fácil con un enhebrador. Y bueno, una vez que tenemos nuestra agujita lista, les recomiendo que organicen las medallas en el orden que las queremos en la pulsera. Es mucho mejor organizarlas y así en ese orden las vamos metiendo. Ahora con la ayuda de la aguja pasamos una a una por el hilo. Vamos a poner las cuentas y las medallitas. En mi caso, como el hilo es grueso, entonces voy a repetir este proceso en las otras 2 partes del hilo. Si el tuyo es más delgado, pues te ahorras este paso. Aquí voy a sujetar mi segundo hilo y prosigo al tercer hilo. Tomamos el hilo largo y lo doblamos por la mitad. Colocamos este hilo detrás del hilo con las medallas,
del hilo más corto. Y lo cruzamos así por el frente. Y este extremo lo vamos a pasar por encima del hilo corto y atravesamos. Así vamos a crear un pequeño nudo. Yo sostengo aquí esta puntica aquí, la mitad la sostengo para que mi nudo me quede bien en el centro del hilo largo. Lo importante es que te asegures de que ambos extremos queden del mismo largo, que nuestro nudo quede bien en el centro del hilo largo. Ahora este bultico que ven aquí nos indica el extremo que vamos a pasar por encima del hilo corto. El otro extremo lo pasamos por debajo y atravesamos. Y así apretamos. Aquí ya tenemos nuestro primer nudo doble. Yo, para no confundirme, pues le hago un pequeño nudo al extremo que siempre se debe pasar por encima. Así lo tengo bien identificado. Entonces siempre el hilo con el extremo donde dice el nudo es el que vamos a pasar por encima del hilo corto y el otro por debajo y atravesamos. Ajustamos y aquí ya volvemos a repetir por encima, el otro por debajo y atravesamos. Ajustamos y aquí ya tenemos 2 nudos dobles. Hace entre unos 2 a 7 nudos dobles. Todo depende de qué tan ancha sea la muñeca de tu mano. En mi caso, con 2 nudos es más que suficiente porque mi muñeca es bastante delgada. Pero usualmente yo hago unos 5 nudos, más o menos unos 5, pero pues ya todo depende del grosor del que va a usar la pulsera, la manilla. Aquí paso la primera cuenta y voy a hacer un nudito. Entonces paso el hilo por encima, el otro por debajo, atravesamos y ajustamos. El mismo proceso, solamente que aquí vamos a tener la cuenta amarradita. Después de la cuenta vamos a hacer otro pequeño nudo. Y ahora hacemos lo mismo con la medalla. La posicionamos y vamos a pasar el hilo por encima, el otro por debajo y atravesamos. Y aquí en este punto podemos escoger entre 2 estilos, que el hilo quede así alrededor de la medalla o que nos quede en la parte de atrás de la medalla. Así, de esta manera, que nos quede por detrás. Yo en esta ocasión lo voy a hacer así, que nos quede el hilo por detrás de la medalla, pero si quieren también lo pueden hacer con el hilo alrededor de la medalla, cosa que la medallita quede expuesta de ambos lados. Que les muestro un ejemplo donde el hilo va alrededor de la medalla. Entonces pueden escoger cualquiera de estos 2 estilos. Mientras repito este paso con cada medallita, les voy a contar un poco de la historia de San Benito. San Benito nació hacia el año 480 después de Cristo, en Nurcia, un pueblo del centro de Italia. En ese momento, Europa estaba atravesando una de sus épocas más oscuras. El Imperio Romano había caído y las ciudades estaban en ruinas. Era una época de hambre, de violencia y de mucha desigualdad. Benito venía de una familia noble, con recursos. Lo enviaron a Roma a estudiar como era costumbre entre los jóvenes de clase alta. Pero al llegar se encontró con una ciudad sumida en el desenfreno, en la corrupción y en la pérdida de valores. Eso lo impactó profundamente, así que en vez de quedarse, decidió abandonar todo y se fue a vivir como ermitaño a una cueva en el monte Subiaco.
buscando a Dios en el silencio y la oración. Con el tiempo atrajo a muchas personas, campesinos, monjes y sacerdotes de la región. Todos buscaban su consejo y quedaban impresionados por su sabiduría y su paz interior. Entonces un grupo de monjes le pidió que fuera su abad, su líder. Pero cuando Benito les propuso una vida disciplinada, basada en la oración y el trabajo, algunos se molestaron, y se molestaron a tal punto que intentaron matarlo. Le envenenaron el vino y el pan, pero Dios lo protegió. Algo importante de esa época es que muchos monasterios ofrecían muy buena educación académica, comida y estabilidad, y esas eran cosas muy valiosas en tiempos de guerra. Así que muchas familias ricas enviaban a sus hijos a monasterios para que recibieran esos beneficios. Por eso algunas personas se hacían monjes no por vocación espiritual, sino por necesidad o por conveniencia. Justamente por eso Benedicto escribió su famosa regla, una guía clara para que los monjes no vivieran como huéspedes de lujo, sino como verdaderos buscadores de Dios. Para Benito ser monje no era una salida fácil, sino un compromiso profundo de vida, con oración, trabajo y humildad. Su lema lo resume bien: ora et labora, reza y trabaja. Benito fundó 12 monasterios, el más conocido en Montecassino, hacia el año 529. En ellos instauró una vida monástica equilibrada, donde se rezaba, se trabajaba, se estudiaba y se vivía en fraternidad. Gracias a esa estructura, los monasterios benedictinos conservaron libros antiguos, protegieron el conocimiento, cultivaron la tierra, formaron a generaciones de jóvenes y evangelizaron regiones enteras. Por todo esto, San Benito es considerado el padre del monacato occidental y desde 1964 fue declarado patrono de Europa por el Papa Pablo VI. Benedito fue reconocido como santo por aclamación popular poco después de su muerte en el año 547, y su vida fue difundida por el Papa San Gregorio Magno, quien escribió una biografía sobre él. Mucho tiempo después, en 1647, en Baviera, Alemania, un joven fue acusado injustamente de brujería. Él llevaba una cruz con letras extrañas que nadie entendía. Así que, al investigar, se dieron cuenta de que eran abreviaciones de oraciones antiguas. Eran las oraciones de protección espiritual de San Benito. A raíz de este caso, se diseñó formalmente la medalla de San Benito. Y en 1880 esa medalla fue reconocida oficialmente como sacramental por la Iglesia, al cumplirse los 1400 años del nacimiento del santo. Y así se convierte pues en una tradición para muchos católicos llevar la medalla de San Benito, porque nos recuerda que Cristo es nuestra luz y defensa. En la actualidad somos muchos los que llevamos nuestra medalla, la cual nos invita a vivir en oración, con el corazón abierto a Dios y a confiar en su protección espiritual contra el mal. Bueno, y una vez terminados con nuestros nudos dobles, vamos a poner las cubiertas en cada extremo. En algunos lugares a estas cubiertas les llaman aplastacuentas tipo concha. Para asegurarlas solamente tenemos que atravesarlas con el hilo y vamos a hacer un nudo al hilo y cerramos la concha, que el nudo quede dentro de la concha. Entonces, como saben, yo tuve que dividir mi hilo en 3 partes, así que lo estoy poniendo en el hilo del medio y aquí lo voy a ajustar aquí, a sostener, y voy a hacer con las otras 2 partes el nudo para que me quede adentro. Bueno, entonces vamos a cubrir el nudo, pero tengan mucho cuidado al cerrar la cubierta para no romperla. Son muy delicaditas, entonces con cuidado la cerramos y estos excesos de hilos los vamos a cortar. Asegúrense de dejar un par de milímetros allí de unos pequeños espaciecitos, porque esos son los que vamos a quemar, para que no se
deshilache el hilo. Haremos lo mismo al otro extremo. El otro extremo primero lo tengo que dividir en 3 porque este lado no lo había dividido, así que lo voy a partir en 3. Si su hilo ya es delgado, este paso pues se lo salta y hacemos lo mismo. Atravesamos la cubierta y volvemos a hacer el nudo y cerramos con mucho cuidado nuestra cubierta. Bueno, y una vez que tenemos los dos extremos listos, vamos a encender una vela y vamos a usar la parte azul de la llama para evitar que el hilo se ponga negro. Si tienen un encendedor, pues mucho mejor, ya que con la velita podemos terminar untando la manilla de cera. Entonces yo les aconsejo un encendedor mucho mejor y ya así ya tenemos nuestros hilos asegurados para que no se deshilachen. Por último, colocamos las argollas y el broche. Colocamos una argolla y la aseguramos con la ayuda de un alicate de joyería. Vamos a cerrar. Y listo, aquí tenemos nuestra manilla con las medallitas de San Benito. Llévala con fe, no como un amuleto mágico, ya lo saben, sino como un recordatorio de que Cristo es nuestra luz y nuestra defensa. Y bueno, si te gustó este video, compártelo con alguien que ame las manualidades y la fe católica. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.